un placer tenerles hoy una normatividad que pues no solamente atiende todas las situaciones que hemos atendido en pandemia, sino que nos dan claridades. Y también decirles que para el próximo webinar continuamos el tema sobre los permisos sindicales para que ustedes ya tengan una visión más amplia del sector estatal, porque lo vamos a hacer con especialistas en este sector. Bueno, compañeros, compañeras, este webinar está en un contexto donde la tendencia del conflicto que hoy enfrentan las grandes potencias están inclinadas hacia una conclusión directa a las políticas económicas, sociales, a la exacerbación del militarismo en todos nuestros países. Con eso están resolviendo todas las situaciones que tenemos en el orden nacional e internacional. Ya lo vimos en nuestra protesta social cómo fue, y en todos los países, precisamente la incidencia hoy de Estados Unidos en el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania y a Polonia, hace que realmente se vea cuál va a ser el perfil real de la situación y de las potencias internacionales. Igualmente, el comienzo del 2022 se ve claramente cómo todo lo que sigue es continuidad de los dominantes y sigue asimismo todos los que nos dominaron en este escenario en el 2021 van a implementar las mismas estrategias y tácticas para el 2022. O sea que lo más relevante de estas tendencias va a corresponder, por ejemplo, en el caso de Colombia, a la agenda en un contexto de agenda electoral que marca el primer semestre de este año y que está marcada básicamente en tres alianzas, que es la clara imagen, digámoslo así, de la sociedad que somos. Estamos en un escenario electoral que por primera vez marca un giro en la posibilidad del voto. Eso despierta como una sensación triunfalista y una esperanza. Una esperanza pues que nos motiva a enfrentar los retos económicos y laborales que están quedando producto del confinamiento y que precisamente este confinamiento durante la pandemia, digamos, elevó los altos índices no solo de desempleo, sino de desestructuración del mismo, y fue acompañado por mucha violencia, por una normatividad totalmente cambiada que aprovecharon no solamente el Estado colombiano, sino todos los estados, y eso es lo que hoy prácticamente tenemos en los retos laborales, que estos retos económicos son los que nos invitan a que miremos cómo vamos a hacer en esta etapa electoral, a ver si podemos transformar en algo este país y este panorama que hoy pues nos presenta la disputa política, y que en Colombia, al igual que en América Latina, es la disputa entre la continuidad del cambio. Entonces tenemos para elegir esas dos formas, o el continuismo, o si cambiamos un poco este escenario, que puede ser una oportunidad. Por eso desde la Central Unitaria de Trabajadores las y los convocamos para que este próximo 13 de marzo del 2022, donde Colombia acudirá pues a las urnas a renovar la totalidad de su Congreso, que no es, casi siempre decimos eso ocurre cada 4 años y lo mismo, eso es cierto, pero en esta ocasión yo creería que no es un proceso democrático normal. En la central hemos conversado que estas elecciones serán históricas, porque es la primera vez en la historia política moderna que tendremos varias consultas presidenciales y de distintos espectros políticos. O sea, podríamos afirmar que Colombia tendrá elecciones primarias que coincidirían con las legislativas, siendo un hito en la historia política reciente de nuestro país. Eso es
muy interesante el panorama para que hagamos análisis frente a esta situación. Por eso está pues en coincidir también en esta situación inédita y que varias fuerzas políticas buscarán jalonar la lista al Congreso por medio de las primarias, buscando proyectar el capital político que tienen varias campañas presidenciales en el nuevo Congreso. Esta apuesta por sí sola constituye un cambio de juego para la política colombiana. Y además, la coyuntura política actual trae otros cambios en la composición del nuevo Congreso. Esos cambios, recuerden que están acompañados de un estallido social, una crisis económica sin precedentes, un gobierno impopular y desgastado, sumado con la emergencia de nueva lista de cambios dentro de los diferentes partidos políticos, y que sin duda pueden causar pues un sacudón o una renovación en el Senado y la Cámara de Representantes. Recuerden que esta elección se hará para elegir 102 senadores, 100 de la circunscripción nacional, que es la que analizaremos, y 2 de la circunscripción indígena. En ese sentido estamos sumados a 5 que se les garantiza al Partido Comunes por el acuerdo de paz. No me lo olvide eso, pues que allí ganamos algunas apuestas todas y todos los colombianos. Y una que se otorga al que quede en el segundo puesto en la elección presidencial, como pasó con Gustavo Petro y Ángela María Rodríguez. La Central Unitaria de Trabajadores y su comité ejecutivo y su Junta Nacional deliberarán sobre cómo nos comprometemos con las y los candidatos del pacto histórico y el pacto de la esperanza, y también aquellos movimientos afines al mundo sindical y al mundo laboral. Y pues también se va a comprometer a debatir la agenda laboral, económica y política del trabajo. Se la vamos a plantear a las y los trabajadores, pues teníamos ya un pliego, pero esta vez sí vamos a mirar su compromiso con la conservación del bien común, que es los derechos laborales. Es un bien común plasmado pues en garantías de la convención colectiva, en el derecho de asociación y en el trabajo decente. Esos son los temas que más vamos a preguntar a las y los candidatos alternativos para que ellos, con hombres y mujeres del mundo laboral y sindical, podamos enfrentar los retos del mundo laboral del 2022 al 2026, especialmente en una etapa donde avanza la desestructuración del mundo laboral. En el tema de hoy, el derecho a la desconexión, traemos un invitado muy especial, Marcelo Patiño. Hoy lidera este webinar nuestra compañera abogada y ciencia, Stephanie Barriga. Este derecho a la desconexión laboral lo traemos porque es un tema que tiene que tener muchas claridades, que sirve para quienes están eligiendo esta modalidad, y porque fue un tema de pandemia. Mucho trabajaron nuestras abogadas con el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo por horas. Entonces, presento este tema como el derecho a la desconexión laboral, la importancia del interés que se ha potencializado en el marco de la política de aislamiento preventivo obligatorio, y ha determinado el crecimiento exponencial de modalidades de trabajo a distancia para afrontar pues como el rediseño organizacional en el confinamiento. Eso acompañó este tema y fuimos pioneras y pioneros desde este departamento de todos estos temas. Esta ley de desconexión laboral, hoy ustedes van a escuchar todo lo que está relacionado con la modificación de normas que regula el teletrabajo en Colombia, pues para garantizar que el empleador no transgreda los límites que deben existir entre la jornada laboral y los tiempos de descanso, la licencia, los permisos y o las vacaciones, ni que tampoco aquellos límites de la intimidad personal y familiar del trabajador o del servidor público. Ese derecho a la desconexión
hace parte pues de la existencia de derechos digitales, debe incluirse en el ámbito de la alimentación de la jornada de trabajo, ya lo hemos dicho en algunos webinars en qué consiste, pero hoy nos precisan estos dos expositores el derecho a desconectarse de las actividades laborales una vez finalizada la jornada y el derecho al trabajador a ponerse a cumplir tareas asignadas en espacios de descanso con la consecuente imposibilidad jurídica de ser sancionados por ejercer esta facultad. Hoy, nuestros expositores también y expositora nos recordarán la circular 33 del 2020, que también fue tema en estos webinars y pues que bien explicada si estuvo en pandemia. Entonces, escucharemos hoy desde nuestro invitado, el doctor Marcelo Patiño Flores, y quien coordina hoy este webinar, la doctora Estefanía Barreto, que es nuestra abogada de incidencia. Bienvenidos, bienvenidas, compañera Stephanie, bien pueda para que presente al doctor Marcelo Patiño Flores y estamos entonces ansiosos y ansiosas de conocer y saber qué podemos hacer con esta ley de desconexión laboral. Una feliz tarde para todos y todos, y no recuerden la participación el 13 de marzo en elegir nuestros candidatos y candidatas en las corrientes que aquí tenemos alternativas y que pues ese es el llamado de la Central Unitaria de Trabajadores Públicos. Buenas tardes para todos y todas. Estefanía tiene el uso de la palabra. Gracias. Hola Ligia, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Si no me escuchan o algo, me comentan. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, listo. Bueno, les doy un agradecimiento pues, especial a Ligia por la presentación, por la introducción que nos hace. El tema que nos ocupa hoy es un tema que precisamente hace 8 días todos nos estuvieron preguntando, consultando, en gran medida porque a partir de la pandemia el trabajo remoto, el trabajo en casa, el trabajo virtual, pues claramente ha generado alguna serie de realidades, de situaciones que trabajadores y trabajadoras tanto del sector público como de privado se inquietan. A partir de eso y también por la discusión que se ha dado en el país, se expide el 6 de enero la ley 2191 del 2022 de desconexión laboral. Y para hablar de eso nos acompaña el día de hoy un gran invitado con quien hemos debatido, hemos platicado, estamos preparando también algunas intervenciones y algunas propuestas del gobierno nacional en relación con ese tema, y para ello nos acompaña el día de hoy Marcelo Patiño Flores de la Escuela Nacional Sindical, quien es abogado, especialista en Derecho Laboral e investigador de impacto legal de la Escuela Nacional Sindical. Entonces, bienvenido Marcelo, creo que ya estás por ahí, ¿verdad? Solo para saber, listo, antes de pasarte perfecto, me alegra saber que ya estás por ahí. Antes de pasarte pues como la batuta, yo le decía a Marcelo el día de ayer que habíamos conversado un rato, le decía, bueno, en 2019 o hasta 2019, Colombia había enfrentado un escenario en el cual los trabajadores de manera preponderante estaban en sus oficinas y lo que primaba era el teletrabajo y en muy pocas ocasiones, es decir, menos del 4% de los trabajadores se encontraban en esa situación. Luego llega la pandemia y de manera isofacta un gran número de trabajadores, especialmente del sector público, pero también con una alta preponderancia en el sector privado, fueron trasladados o empezaron a pasar a trabajar desde sus casas, algunos desde sus casas, otro en cualquier lugar remoto o en cualquier lugar del país, y para ello con la pandemia pues llegó también a presentarse una serie de situaciones como quién paga el internet, quién paga mi derecho a conectividad, qué pasa con los límites entre trabajo y por otro lado el espacio familiar, qué pasa si el jefe planteándome que ya no tengo que tomar transporte me llama a las 8 de la noche, bueno, una serie de interrogantes amplios que desde su objeto o desde el ánimo de la ley presumimos que esta ley, la ley 2191 del 2022, viene a resolver y viene a darnos una serie de herramientas a los trabajadores para resolver, o presuntamente eso es lo que creemos o lo que se plantea desde el Ministerio del Trabajo, que fue uno de los promotores de esta ley.
Entonces, para ello quiero dejarlos en ese primer momento con Marcelo para que nos comente, bueno, qué es lo que inspira la norma, qué es lo que nos dice la ley y realmente son más las ventajas que las desventajas o qué es lo que nos propone esta nueva ley de desconexión laboral, Marcelo. Gracias. Que todo esto, yo quiero agradecer a Lidia de la CUT por esta invitación, igualmente saludarlos a todos los que están presentes y tomarse el tiempo del mediodía para escuchar ese tema que es sumamente interesante. Primero que todo, pues, como bien lo decía Estefanía, el tema del trabajo remoto fue algo que llegó como de sopetón de repente a la vida de los colombianos. Un día estábamos yendo a nuestros centros de trabajo. Digamos que Colombia siempre ha tenido como un modelo de producción todavía fabril. O sea, todos vamos como hormiguitas a las 8 de la mañana a la fábrica o a nuestro sitio de trabajo y a las 6 de la tarde todos nos vemos como hormiguitas otra vez a nuestros hogares. ¿Qué pasó con la pandemia del COVID-19? Lo que hizo fue que ese modelo de producción que nosotros teníamos ya implantados en nuestro ADN desapareciera completamente y llegáramos a otra forma que es el trabajo remoto, el trabajo en casa o el teletrabajo. Es innegable que nos enfrentamos frente a muchísimas dificultades porque además fue sorpresivo, o sea, no hubo como una especie de transición, sino fue de un día para otro, comentamos, pero ha generado, digamos que muchas adversidades, pero también muchas ventajas. Una ventaja que veo yo, por ejemplo, es el tiempo de transporte que generamos los trabajadores en llegar a nuestro sitio de trabajo, que es un tiempo que a nosotros nunca nos compensan. O sea, nosotros salimos de trabajar, apenas cerramos la puerta de nuestra casa y agarramos el bus. Y en muchas ciudades, por ejemplo, Bogotá, es lapsos de 1 o 2 horas llegando al centro de trabajo, pues esto provoca que ese tiempo ahora se ahorre y se invierta en otras cosas. Pero, y bueno, y por ejemplo, eso hace efectos en la movilidad, en el medio ambiente y demás, el solo hecho de transportarnos hasta el lugar de trabajo. Pero también enfrenta dificultades, por ejemplo, el tema de conectividad. ¿Cómo hago para tener una buena señal de internet? ¿Quién costea esa señal de internet? Yo, mi empleador, el mismo equipo de cómputo y demás. Entonces, por eso, pues, llegamos como a esa dicotomía. Yo soy un partidario de que el trabajo remoto es lo mejor que hay. Conozco casos de gente que ha podido compartir con su familia, con sus hijos y demás, pero también hay que tener claro como una línea que es el trabajo, la vida laboral y la vida familiar, y que lamentablemente debido al trabajo remoto, el trabajo en casa, se empezó a difuminar y se empezó a perder a través de, digamos que todo el tema de la pandemia. Ahora, llegando un poco más como ya con ese contexto y aterrizando un poco a la ley de desconexión laboral, digamos que esta ley es una necesidad que no solamente nace desde el 2020, sino que lleva muchísimo tiempo. Yo creo que desde el momento en que existe la telefonía móvil y se hizo accesible para todos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento estaba el trabajador pendiente de que lo llamara su jefe, que le pidieron los llamados favores, ay, hágame un favor tal cosa, mañana madrugue tal cosa, o hasta las noches un poquito por otra. Y eso adicionalmente se fue como fortaleciendo a través de la tecnología y de la llegada masiva de formas de comunicación más ágiles entre nosotros, como por la mensajería, WhatsApp, Telegram, el mismo correo electrónico, nuestros celulares, aplicaciones. Todo eso hizo pues que la comunicación con nuestros empleadores se hiciera todavía aún más estrecha y hubiera casi un contacto casi constante entre nosotros dos, entre esas dos partes de la relación laboral. Eso pues ha llevado a que desde hace, yo digo que desde antes de la pandemia se necesitara como una regla clara de hasta dónde ir yo y adicionalmente qué podía hacer. Pero este proceso tuvo una mutación muy ágil pues con la llegada de la pandemia del COVID-19 que hizo que esta línea realmente se perdiera. O sea, un trabajador no sabía a qué horas, sabía a qué horas iniciaba a trabajar, a qué horas se sentaba, pero no sabía a qué horas se levantaba, se unía a su vida laboral, entonces estaban sus hijos en la casa, tenía que llevar todos esos dos temas a la vez, entonces digamos que hubo muchas complicaciones. Adicionalmente el empleador, como lo decían ahorita, creía que el tiempo que el trabajador llevaba hasta su casa, el tiempo del bus, el tiempo del mismo almuerzo como que ya no existía porque, pero usted ya se para de su cama y ya está trabajando, entonces usted ya de una vez tiene que empezar a producir apenas se levanta de su cama. Todos esos temas hicieron pues de que esa línea se perdiera significativamente y llegáramos como a un punto en que los trabajadores ya no sabían, o sea, me siento a trabajar,
mientras trabajo hago mis cosas del hogar, vuelvo y me siento, me dan 9, 10, 11, 12 y se perdiera completamente. Digamos que debido a esta problemática, pues aterrizamos a la norma que se firmó en este 2022, que ya la refería Estefanía, que es la 2191, que en donde se coadyuva al Ministerio del Trabajo, además se le dan elementos al Ministerio del Trabajo para llegar como a este punto. A grandes rasgos, y digamos qué ventajas tiene la ley, que me parece como importante, es que la ley como que cobija a todos los trabajadores públicos y privados, y además dice que sin importar la modalidad de contratación que tenga. Eso a mí me daría a entender que también cobija a todos los trabajadores que están vinculados a través de un contrato de prestación de servicios, que en la realidad muchas veces lamentablemente son trabajadores que deberían ser vinculados a un contrato de trabajo, donde en teoría no existen como tal fuertemente el tema del horario, pero a ellos también los cobijaría el tema de saber en qué momento se finaliza, en qué momento yo me desconecto completamente de mi celular, dejo de responder los mensajes. ¿Cuándo dijo que viene ahora? Dejo de responder los mensajes de mi familia, de mi jefe y demás. ¿Listo? Es como un primer punto muy vital, es tener claro que cobija a todos los trabajadores públicos y privados. Igualmente nos dicen más adelante esto, a quienes no cobija, ya casi finalizando, a quienes no cobija, igualmente les da poderes al Ministerio del Trabajo para decir, oiga, usted puede iniciar una investigación sancionatoria y adicionalmente obliga a las empresas e instituciones públicas a crear un protocolo, primero para cómo llevar esa desconexión digital, como las normas claras, y un segundo protocolo de qué hacer cuando yo interpongo una queja ante mi empleador porque no se me está cumpliendo mi horario de desconexión, y también qué hacer con esa queja, un paso a paso, un debido proceso de qué hacer con esa queja para que llegue un feliz trámite y se tomen las debidas acciones el empleador. Entonces, digamos que a grandes rasgos, eso ha sido como lo que ha hecho la pandemia del COVID-19, que ha hecho acelerar un proceso que ha terminado en la creación de esta ley, a grandes rasgos. Bueno, ahora hablemos como un poco más frente a qué trabajadores no les aplica esta... Eso te iba a decir. Excelente, Marcelo, para allá iba. ¿A quién aplica, a quién no aplica y por qué? Porque todos deben estar diciendo, no, pues la ley es una maravilla, nos va a aplicar a todos, nos salvó, a las 6 de la tarde me desconecto. ¿Cómo es ese cuento? Ok. Es claro que la ley prevé taxativamente como tres excepciones a estas personas, que son los trabajadores de dirección, confianza y manejo, que más adelante vamos a hablar, que eso es como un tema muy riesgoso porque ahora cualquier trabajador de dirección, confianza y manejo, entonces ya lo puedo llamar a cualquier hora. Ahora, miembros de la fuerza pública y organismos de socorro, derivados de su actividad. Un ejemplo, yo no puedo llamar a medianoche a la secretaria de la Defensa Civil porque el señor tiene un cargo administrativo, ella no ejerce, su labor no es estar pendiente constantemente. O por ejemplo, la persona que hace labores administrativas en los bomberos. Ellos no, son las personas que tengan organismos de socorro y fuerza pública, pero que están directamente vinculados, derivados de su actividad. Por ejemplo, el bombero. Lamentablemente, el bombero tiene que tener unas fechas de disponibilidad, unas horas de disponibilidad para cualquier caso, cualquier emergencia. La defensa civil, la policía misma. Entonces, es importante tener claro que es organismos de socorro y fuerza pública, pero que sean derivados de su actividad. Y eso es muy importante para tal vez no caer en que las personas tengan trabajo administrativo o personas que no estén directamente relacionadas con la actividad de organismos de socorro sean utilizados para llamarlos por el usuario laboral y demás. Y el tercer caso es fuerza mayor o caso fortuito, una eventualidad que sucede en el lugar de trabajo. Podríamos imaginar, ¿no? Está el ingeniero de una planta y se dañó una máquina que él solamente sabe esto arreglar. Y si no se arregla, pues se acaba la producción, hay problemas en toda la cadena de producción, pues es imperativo llamarlo. Es una fuerza mayor o caso fortuito. Son situaciones que se le salen de las manos al empleador y que necesita al trabajador justamente en ese momento para poder actuar. Entonces, digamos que esas son como las tres claves que uno debe tener importantes frente a la exclusión, las tres excepciones, quiero decir.
concreta, la ley es clara, o sea, no deja como un margen así suelto, a excepción, como ya lo vamos a decir un momento más adelante, dirección, confianza y manejo, que ahí es cuando la cosa empieza a cambiar, porque muchos empleadores a todo el mundo le llaman dirección, confianza y manejo para no pagarle horas extra, para llamarlo en cualquier momento y demás situaciones. Pero Marcelo, una pregunta, porque tú nos pones un análisis muy interesante sobre la mesa y bueno, aprovecho que vi por ahí conectada a Paula Rodríguez, también abogada laboralista de organización de trabajadores y es bueno, deben haber otros compañeros por ahí. Yo tengo un debate con eso, dígame si es un debate mío y estoy loca, pero cuando la ley, el artículo 5 específicamente plantea algunos temas como que también será una excepción en dado caso que por temas de necesidad del servicio o por situaciones difíciles que se presenten, podrán requerirlo. Y después, línea abajo, dice, claro, tendrá que demostrar que efectivamente era imposible hacerlo de otra forma, salvo requiriendo al trabajador, ¿cierto? Un poco la lectura de alguno de nosotros ha sido como dices tú, no es que deje un vacío muy grande, pero de una u otra forma, si nos poníamos escenarios distintos y decíamos, el jefe perfectamente puede decir, es que yo lo requiero a las 10 de la noche porque ese documento lo necesito urgente, es imprescindible que me lo envíe. ¿Cómo evade un poco el trabajador esa presunta necesidad o requerimiento urgente que le puede hacer el empleador bajo ese piso como regular que nos dejó ahí esa ley? ¿O tú cómo lo ves? ¿Soy yo o se perdió Marcelo la conexión? Ahí está, ahí está. Marcelo, tiene mal sonido. No sé si... Ya, no, más duro. Ya te escucho, pero más duro, Marcelo. Acabaste con... Sí, ahí ya. Sí, Ah, ya, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, exactamente, o sea, realmente uno lo ve como cerrado y taxativo, pero cuando se dejan cosas como lo que acabas de mencionar, no necesidad del servicio, fuerza mayor o caso fortuito, pues es una vaina muy amplia, ¿no? O sea, es algo supuestamente imprevisible, fuera del alcance del empleador, pero volvemos al tema que yo decía ahorita, el caso de que se dañe la maquinaria. Oye, pero si usted no le ha hecho mantenimiento a la maquinaria, es algo que se podía prever que se iba a dañar, se no hacía mantenimiento. Ese tipo de situaciones es lo que amplía y le da como una movilidad al empleador para decir, ay, no, es que yo lo necesitaba a esta hora porque es que era, mejor dicho. Imaginemos, no, es que me llegó el correo a las 5:59 que tocaba hacer un informe para mañana y yo te llamo ya desde las 6:10, oye, hay que entregar este informe. ¿Hasta qué punto llega esa atribución y se empieza como a caer esa situación? Entonces, sí, sus mercedes tienen toda la razón y digamos que si bien para mí lo ve uno como cerrado, cuando usted empieza a escudriñar y dice, oiga, pero necesidad del servicio, fuerza y costo mayor, esto, dirección, confianza y manejo son situaciones que cuando usted ahonda, pues abren un panorama completamente distinto y cualquier actuación fuera del horario laboral, pues el empleador podría ampararse frente a esa situación. Y ahí es cuando empieza a tambalear. Pero digamos que también es cierto que en ese momento es cuando nosotros como trabajadores también tenemos que intervenir cuando se haga este protocolo que tienen las obligaciones de las empresas a hacer, para también nosotros poder dejar como más taxativamente y cerrar aún más esa brecha que existe. Por eso es como la necesidad también de trabajadores empoderados que el momento en que diga, mire, la empresa va a sacar o la entidad pública va a sacar el siguiente estatuto, vamos a hacer esta intervención, vamos a solicitar que dirección, confianza y manejo son Pepito, Mengano y Perentrajo. Estos puestos de trabajo exactamente ya taxativos. Fuerza y caso fortuito, tratar de cerrar, no, mire, cuando se dañe una maquinaria, cuando pase X o Y razón, tratar de cerrar todas esas situaciones a través como de esa política que tiene que hacer la empresa. Bueno, para allá iba un poco entonces y dando paso a esas conclusiones en el marco de las excepciones que tú nos planteabas, Marcelo, y es
Claro, hay unas alertas, hay unos límites, y aunque ahora el mismo artículo 5, ahora paso a plantear, ¿ahí me escuchan bien? Ahora paso a plantear, ¿ahí me escuchan bien? ¿Cómo será eso? Es que escucho otra voz por Ay, allá. no, a mí me parece horrible. Es horrible. Hay un micrófono, creo que es otro micrófono que está abierto. Si el administrador nos Los ayuda. compañeros que tienen el micrófono abierto, por favor, lo cierran. Y a las 9 de la noche. Se nos emocionó el público por allá. Gracias, Mauro, muy amables. Entonces, un poco la pregunta para Marcelo es, listo, el artículo 5 nos plantea unas excepciones, fuerza mayor, caso fortuito, extrema necesidad, extremas dificultades, pero Marcelo dice, oiga, hay unos límites, no se puede pasar de ahí. Ante esos límites, un poco la vía que también nos da la ley es denuncie, reporte. Comités laborales, comités de convivencia, queja por acoso laboral ante el Ministerio del Trabajo, ley 1010 del 2006, pero un poco la pregunta con eso es, ante la falta de agilidad que tienen estos comités o el mismo trámite ante el Ministerio del Trabajo por presunta queja por acoso laboral, y aprovecho para decir, hay que hacer bulla de esto, nos alegra mucho, nos alegra contarles que el día de ayer en el Perú se ratificó el convenio 190 de la OIT sobre acoso en el lugar de trabajo con enfoque de género. Otro país de América Latina ratifica este convenio para la protección de trabajadores y trabajadoras. Nos alegra anunciarlo, contarlo y reiterar que el siguiente debería ser Colombia. Yo creo que nos debemos eso. Ese es un buen convenio aprovechando este tema de acoso laboral. Entonces la pregunta un poco es, Marcelo, ¿cómo enfrentamos ahí esas quejas ante la ineficacia o la lentitud de los sistemas de trámite, tanto los comités internos como el Ministerio del Trabajo, para reportar precisamente que se está violentando el derecho a la desconexión laboral a partir de esos pequeños vacíos o omisiones? Listo, perfecto. Digamos que ventajosamente la norma nos da una claridad y tipifica esta conducta de interactuar después de horarios laborales o molestar al trabajador a través de medios digitales como una conducta de acoso que se puede regir a través de la ley 1010. Entonces, eso es ventajoso porque ya es taxativamente. Si bien la ley 1010 deja como abierto la puerta a otro tipo de conductas que pueden ser muchísimas más, acá taxativamente nos dice, oiga, si se irrespeta este derecho a la desconexión, se podría presumir o se podría creer que es una conducta de acoso laboral. ¿Qué alternativas tenemos frente a esto? Pues aparte del tema de los comités de convivencia y aparte del tema pues del Ministerio del Trabajo, que lamentablemente en el tema del acoso laboral pues su intervención no es muy fuerte y no tiene suficientes dientes, toda vez de que el ministerio lo único que puede hacer es decirle, oiga, señor comité laboral, por favor, tramite esta queja. No puede hacer más, él no puede ejercer esto como funciones jurisdiccionales, toda vez que estas las tiene lamentablemente pues la rama judicial a través de los jueces ordinarios laborales. Entonces, ¿qué alternativas yo coloco? Y es lo de todos. Primero que todo, necesitamos trabajadores empoderados, porque podemos tener 10.000 normas a favor de nosotros, pero si nosotros tenemos como la debilidad, digamos, estamos solos como trabajadores, pues pongo una queja y el día de mañana me echan. Sí, lamentablemente, pero trabajadores empoderados alrededor de su sindicato, eso demuestra de que, oiga, hay que hacer valer esa ley, igualmente, como lo decía hace un momento, o sea, en la intervención o en la configuración de esa política de desconexión laboral, cómo nosotros como trabajadores intervenimos en la construcción de ese documento con el fin de que nosotros cerrar como todas esas puerticas que ahorita les mencionaba, ¿no? Cómo cerramos esa ventana de dirección, confianza y manejo, cómo cerramos esa ventana de necesidad del servicio, de caso fortuito y demás. Entonces, digamos que lo primero es tener como trabajadores empoderados frente a la acción de normas. Oiga, apropiarse, igualmente hay que denunciar, no hay que tener miedo de apagar el celular, no hay que tener miedo de decir, no, disculpe, mañana lo hago, yo comienzo a trabajar mañana a las 8 de la mañana. Y igualmente esta trae una ventaja que trae la ventaja probatoria, ¿no? O sea, yo puedo tener mi registro de llamadas, oiga, mire, usted me llamó 4 o 5 veces después de las 6 de la tarde, mire los correos electrónicos que me llegaron, mire los mensajes de WhatsApp. Entonces uno puede hacer una trazabilidad de que, oiga, usted me está llamando constantemente después de mi horario del trabajo. Entonces, tenemos como una ventaja probatoria porque la ventaja de los medios de comunicación
digitales es que dejan como un rastro, por decirlo así, como unas migas de pan que uno puede ir al comité laboral o al juez ordinario, oiga, mire, es que este señor me está molestando, siempre me escribe después de mi horario laboral, me manda trabajo después de mi horario laboral, en mis domingos, y es otra cosa que tenemos que tener claro, o sea, y se me había pasado ahorita, o sea, la ley 2191 del 2022 no solamente es cuando finaliza mi horario de trabajo, también hay que tener en cuenta que es cuando estoy en vacaciones, cuando estoy en licencias, cuando estoy haciendo un permiso sindical porque tiene otra actividad ajena. Entonces ahí finaliza e inicia mi otra actividad. Entonces en esos momentos también estamos protegidos por la desconexión laboral. Es cuando tengamos ese tipo otro de situaciones administrativas, dirían los trabajadores públicos, ¿no? Que estoy en licencia, que estoy incapacitado, que estoy en vacaciones y demás. Entonces hasta allá llega como la cobertura de ese derecho. Bueno, creo que Marcelo nos deja pues por lo menos unas posibles ventanas. También nos mencionas un elemento fundamental en esto, es la parte probatoria. Desde el trabajo remoto, desde el trabajo en casa, para las denuncias por acoso laboral de una u otra forma, hay más posibilidades probatorias, como dices tú, el registro de llamada, el correo, eso no miente. Llegó a las 8, me marcaron a las 9, nos da un poco más de posibilidades. Solo quiero cerrar como con una última pregunta, Marcelo, como con una última mención, y a partir de ello que tú nos puedas contar algunas conclusiones al espacio y darle la posibilidad a nuestro público si hay preguntas, comentarios y demás. Y un poco en ese marco de posibilidades de acción está precisamente que la ley habla sobre la política interna de desconexión laboral. Dice, todo sujeto, toda entidad pública o privada está en la obligación de trazar una política interna de desconexión laboral. Y dice más o menos lo que debería, por lo menos, tener la política interna. Pero allí no menciona quiénes. Nuevamente se deduce que la debe trazar o la debe hacer la entidad. ¿Cómo podrían empujarse, llamémoslo así, que los trabajadores participen en ella? Porque una buena fórmula para evitar estos vacíos y demás sería que los trabajadores participen en la construcción de esa política interna o ese reglamento interno de desconexión laboral. Entonces, ¿qué nos comentas al respecto y qué conclusiones nos podrías dejar al espacio para que los trabajadores exijan verdadera desconexión laboral? Perfecto. Pues lo primero que se tiene que hacer es exigir que se haga, porque muy seguramente podríamos hacer un trazado a hoy ya más de un mes que ya salió esta norma y yo creo que ninguna empresa ha sacado como esta política. Es primero que los trabajadores exijamos esta política y segundo, fortalecidos a través de una organización sindical, decir, oiga, déjenos participar, apenas salga como un borrador, nosotros estar constantemente, lamentablemente pues la ley no dice pues que nosotros tengamos que intervenir de forma directa y no nos da como esa capacidad y el empleador también nos va a decir, no, es que eso es mi potestad y yo veré cómo la hago. Pero ahí es cuando nosotros debemos estar como pendientes, decir, no, mire, pasa esto, estar cada ratico como tocando la puerta, mire, digamos, queremos que esta política tenga estas condiciones, estas situaciones. Supongo que esta política integrará parte, también el reglamento interno del trabajo y el reglamento interno del trabajo tiene posibilidades de ser denunciado ante el Ministerio del Trabajo porque si tiene violaciones concretos a derechos fundamentales o a lo que dice la norma laboral. Entonces ahí también tenemos elementos para decir, oiga, mire, esta política está mal hecha porque, por ejemplo, de dirección, confianza y manejo somos desde, mejor dicho, desde la señora de servicios generales, el señor o señora de servicios generales hasta el gerente, todos somos dirección, confianza y manejo. Oiga, eso no es así. O coloca un montón de situaciones en las cuales estamos por necesidad del servicio. Oiga, eso tampoco es así, o sea, se pierde inmediatamente el espíritu de la norma que es la desconexión y que solamente el trabajador sea, digamos, atado a esa subordinación mientras que esté en su horario de trabajo, ¿no? Porque lo que hace esas llamadas o esos mensajes es atar esa subordinación más allá de lo que va. Entonces, no, yo tengo un contrato de trabajo de 8 horas diarias, pero yo en realidad me llaman hasta las 10, 11 de la noche. Significa pues que esa subordinación va hasta allá y más y peor que todo es que ese trabajo no es remunerado, no es compensado, el famoso, el favor, póngase la camiseta y ayúdenos 10, 20 minutos más, ¿sí? Que a largo plazo pues ya se vuelve una hora y demás. Entonces es la fortaleza que tengan los trabajadores de incidir y decir, primero que todo, que se haga, que se tiene que hacer.
Segundo, interactuar en qué no es y qué es dirección, conciencia y manejo, qué es y qué no es fuerza mayor o caso fortuito. Igualmente establecer cómo va a ser el procedimiento de presentación de las quejas. No es que se presente la queja y quede ahí porque no sabemos cómo vamos a interactuar, que esa queja maneje el debido proceso, porque después, si bien mi jefe está que me torpedea y yo pongo la queja y me lo sancionan y después no vuelve a la otra semana porque lamentablemente no garantizaba el debido proceso, esa queja no, también se tiene que garantizar el debido proceso tanto para el quejoso como para la persona a la que estamos interactuando contra esa queja. Entonces es importante como tener esas claridades y lo repito, o sea, los derechos laborales solamente se pueden exigir es con la fortaleza y la unión de los trabajadores, porque nosotros es la única forma, la solidaridad para decir, oiga, tal derecho, tal cosa, porque lamentablemente los trabajadores individualmente pues reciben muchos atropellos más que cuando están colectivamente. Bueno, en ese sentido no perdemos nada si bien sea a través de la organización o un grupo de trabajadores donde no exista organización, proponen, incluso a través de un documento, yo sugiero también correos electrónicos, queremos participar en la construcción de la política interna de desconexión laboral que dice el artículo 6 de la ley, si mal no estoy, creo que es el 6, el 7, Marcelo me corregirá, y que los hagan partícipes. Yo creo que si uno radica la solicitud, es muy difícil que la empresa la evada, o por lo menos deja uno prueba de que intentó hacerse partícipe y, como dice Marcelo, a través de ella poner todas estas ideas y estas pequeñas reglas internas para evitar precisamente los contratiempos. Entonces, bueno, no sé, tú, un último mensaje para los trabajadores, Marcelo, y damos paso a preguntas, que yo creo que deben haber varias preguntas y comentarios por ahí que nos han dejado de mensajes. Hay una pregunta, de hecho, nos dicen, ¿qué podríamos hacer si por parte del jefe inmediato o recursos humanos no tiene en cuenta esta ley? Bueno, creo que hay un poco, Marcelo hablaba de las quejas y demás, pero no sé si en tu conclusión puedas ahí redondear un poco la idea. Yo creo que en caso de que no se tome en cuenta con la empresa, ventajosamente, digamos que el artículo 7 le da la potestad al trabajador de ir directamente al Ministerio del Trabajo. Es inmediatamente, no, en mi empresa no me escuchan, en mi empresa se pasaron por la galleta, me siguen llamando, no, pues me voy inmediatamente ante el Ministerio del Trabajo a través de una querella y empiezo el trámite directamente ante ellos para que ellos investiguen, o en caso de que yo sea servidor público, a través de la Procuraduría para que ellos le hagan seguimiento y trazabilidad a esa situación. Es como la forma más sencilla, y igualmente a través de querella, que es hechos, lo que solicito y demás, hacerle un seguimiento y que el inspector del trabajo sea el que él mismo constate que primero no existe el tema, segundo se está incumpliendo la ley. Entonces es importante tener claro que el Ministerio del Trabajo, si bien a veces pues tiene demoras, tiene sus complicaciones, pues digamos que hoy no va a ser el tema de discutir el tema del Ministerio del Trabajo, pues se tiene esa herramienta y nosotros tenemos la capacidad de presionar, oiga, señor Ministerio del Trabajo, mire, coloqué esta querella, por favor, dele trámite, y así sucesivamente para hacer que esos mecanismos funcionen en última instancia. Entonces, yo diría que inmediatamente, si la empresa no coloca la necesaria atención, es saltar al Ministerio del Trabajo y colocar la denuncia entre ellos. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Nuestro mensaje desde el departamento jurídico sería principalmente tres cosas. El primero, radiquen solicitudes para participar en esa política interna de reglamentación de la desconexión laboral, más porque más de una entidad o más de una empresa se puede hacer un poquito la loquita y no regula lo de la política interna. Entonces, empecemos a promover que se establezca esa política interna de desconexión laboral. Segundo, cuando no se esté respetando, recuerden que pueden acudir a su departamento jurídico. Nosotros siempre tratamos de asesorar estos temas de desconexión laboral, de trabajo remoto, tanto desde el departamento como en nuestras alianzas con diferentes organizaciones como los CAL, la ENSE, SDC, Viva la Ciudadanía, Centro de Solidaridad. Hay una gran red que nos apoyan y trabajamos con ellos los diferentes asuntos, y pues con nuestros abogados del departamento jurídico, gracias a Cooperación LOTCO, por supuesto, y a la FUT. Entonces, recuerden, si hay incumplimientos, si no están respetando ese derecho de desconexión laboral, contáctenos para que le ayudemos con la respectiva queja interna o hacia el Ministerio de Trabajo que tienen que promover. Entonces,
Bueno, si hay preguntas, comentarios, gracias Marcelo por esta tertulia que hemos tenido contigo el día de hoy. Nos van dejando claridades, también nuevas inquietudes, pero también algunas ideas de cómo hacer cumplir esta ley de desconexión laboral y cómo hablar con la empresa el tema de la política interna de desconexión laboral. Entonces, si hay comentarios y preguntas de parte del público, de nuestras subdirectivas, los escuchamos. Por esta Carolina Ávila, no sé si quieras prender el micrófono y comentarnos tu pregunta, Carolina. Stephanie, yo quiero como Ligia, una inquietud claro que nada sí. más, una inquietud nada Listo, más Ligia y después Carolina, claro que y sí. de claridad. Stephanie y Marcelo, nosotros durante la pandemia, este webinar se dedicó mucho a la circular 33 del 2020 del Ministerio y a la circular 21. Bueno, ¿cómo queda esta ley con respecto a esos elementos? ¿Cómo es esa articulación con estas circulares? ¿Cómo eso? Para que si tenemos insumos o no, si la ley está bien articulada con ellos. Bueno, esa es como mi duda nomás. Gracias. Sí, Marcelo, adelante. Disculpen, es que tuve como, creo que un bajón de señal o algo así y no escuché como perfecto, como claramente. No sé si me puede hacer como un pequeño resumen de lo que fue la compañera Ligia. No, Marcelo, es una inquietud. Nosotros durante la pandemia trabajamos la circular 33 del Ministerio y la 21. Entonces, la inquietud que me queda es, bueno, con respecto a estas circulares y la ley, ¿cómo se complementa esta articulación o la fianza o bueno, o cómo la podemos ya pues articular y utilizarla para todas las asesorías y lo que este departamento hace? Ok. Sí. Digamos que esa circular es lo que planteaban, eran mecanismos diferentes de prestar el servicio que yendo a la empresa. Entonces nos decían, no, digamos, si es problema de que el trabajador tiene que ir constantemente de licencias remuneradas, dele vacaciones colectivas, o ya la que nos atañe, dele trabajo remoto, trabajo en casa o teletrabajo que tiene su propia regulación. Digamos que lo que compacta esto es darle como la posibilidad a los trabajadores de que sí trabajen en casa y hagan su labor, pero que esta tenga una clara división y una clara tendencia de hasta qué momento llega mi horario de trabajo y que taxativamente impuesto. Oiga, mi trabajo llegó de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, y que en esos horarios lapsos de 4 horas que yo estoy plenamente sujeto a la subordinación de mi empleador, que él contacte, utilice, me mande y haga todas las situaciones que él necesite, pero apenas se termina ese momento, es decir, hasta aquí llegamos, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Es como importante tener esa claridad, que así es como embonan un poquito como esas dos, pero lamentablemente digamos que la circular 33 poco a poco va perdiendo su fuerza, porque a mi modo de ver nosotros no aprendimos de la pandemia. O sea, la pandemia nos enseñó de que muchísimos puestos de trabajo se pueden realizar desde lugares satélites al centro fabril o al centro de la fábrica o al centro de la empresa, por decirlo en forma genérica, ¿sí? Y se podían hacer y se llegaron a hacer en feliz término. Pero una vez como que se levantaron las restricciones, fue como que no, volvamos otra vez a la empresa, o sea, como que olvidamos esa lección que nos había dado la pandemia, que había sido muy, muy grata. Lógicamente, como dije al comienzo de la intervención, se habían generado retos, conectividad era un reto, el pago de la conectividad era otro reto, los equipos móviles era otro reto, los equipos de conexión, pero que se pudieran haber sorteado y pudiera haber muchos trabajadores que están trabajando en su casa, valorando ese tiempo que tuvieran, igualmente en su empresa no gastan, digamos que una mejor relación con su empleador, pero no aprendimos esa lección y inmediatamente medio levantar las restricciones otra vez todos para la empresa. Entonces por eso digo que esa circular poco a poco pues va a ir perdiendo su razón de ser hasta que quede en el olvido, porque además se expidió solamente en el marco de la pandemia del COVID-19 y ojalá que algún día superemos esa contingencia y esa circular será cosa del pasado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Adriana, si estás por ahí, creo que tenías una pregunta. No, perdón, Carolina Ávila. Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carolina, adelante. Tengo dos inquietudes. La primera, a raíz de la pandemia, a mí me quitaron el subsidio de transporte. No hubo subsidio de conectividad. Ya cuando regresamos a la presencialidad, a partir de octubre del año pasado, nosotros pensamos que nos iban a reconocer el subsidio de transporte. Tampoco. Y el argumento que ahorita nos dan es que nosotros contamos con ruta. Personalmente yo no tengo ruta. Yo me transporto en mi carro personal. La pregunta es, ¿qué pasa ahí con el subsidio de transporte? ¿Qué se debe hacer? Y si existe el subsidio de conectividad, porque efectivamente cuando nos dan a un aislamiento, en este momento me encuentro en aislamiento, nos exigen conectarnos a dictar clases virtuales, soy docente. Quiero saber un poco más sobre eso, cómo proceder ahí. Listo, entonces... Bueno, dale. Dale, Marcelo, creo que está por ahí Miriam pidiendo la mano, no sé si le damos la palabra y luego si contesta la pregunta, que se nos sale un poquito del tema, pero te agradecemos. Miriam y Marcelo, no veo más manitos levantadas o en el chat. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a Marcelo por estos aportes que nos da. Yo voy a hacer un complemento en relación a lo que dijo Marcelo y estoy muy de acuerdo. Cuando se vaya a implementar las políticas públicas, debe dársele la participación a la organización sindical porque para eso existe y representa a los trabajadores. Habría que definir, porque pues si bien es cierto la ley es muy bonita, quedó con algunas debilidades, dice para conciliar la vida familiar, y si es así, pues ¿en qué quedó las excepciones de las cuales estábamos hablando? Personal de manejo y confianza, fuerza mayor o caso fortuito, y sabemos que únicamente aquellos escenarios donde necesariamente tienen que estar 24/7, la fuerza pública, bomberos, algunos hospitales. Entonces habría que entrar a definir dentro de esa política pública qué es lo urgente y qué es lo importante. Porque a veces pues nuestro empleador puede mandar miles de correos después de las 6 de la tarde o miles de WhatsApp, y si uno los contesta, que digamos uno los contestara, debería existir el derecho al pago de las horas extras porque uno se quedó haciendo eso. O cuando dicen lo urgente, porque mejor dicho, esa entidad no funciona, pues es que de pronto un horario no coincide aquí en Colombia con un horario internacional, por ejemplo, y es de vida o muerte que entreguemos determinado documento. Esas excepciones se deberían tener en cuenta. No tengo más para aportar, esa es como la debilidad que le veo. Creo que el título no tiene consonancia con esa parte que dice para conciliar la vida familiar, porque realmente no se cumple. Muchas gracias. Listo. Digamos que paso como con el comentario de la compañera que habló en última instancia, y no puedo negar que su merced tiene razón, pero por eso mismo nosotros recalcábamos la importancia como de los trabajadores y más de los trabajadores asociados a través de sindicatos en decir, oiga, queremos primero que se haga la política y segundo intervenir en la política. ¿Para qué? Para que este tipo de situaciones no pasen, para cerrar más esas puerticas que creemos nosotros están abiertas o están abiertas. El tema de dirección, confianza y manejo y el tema de caso fortuito o fuerza mayor y el tema de necesidad o continuidad en el servicio. Entonces, todo es importante que nosotros interactuemos directamente frente a esas políticas para cerrar aún más, digamos, que esas brechas que existen frente a las excepciones. Entonces, por eso sí es importante como la unidad y nosotros tomar la iniciativa de abanderar esos procesos de unión. Ahora, paso como a la consulta que nos hacía la compañera Carolina. Digamos que el auxilio de conectividad fue una alternativa que se dio para cambiar el auxilio de transporte, porque muchas empresas apenas dijeron, no, pues usted ya no se moviliza, pues no tiene necesidad o no hay necesidad del auxilio de transporte. Entonces lo que hizo el gobierno nacional fue cambio uno por otro. Entonces, su merced, en el tiempo que estuvo trabajando desde su casa, y su merced dice que en este momento usted tendría derecho a ese auxilio de transporte. Entonces su merced tendría los mecanismos de decir, oiga, y igualmente
acuérdese que los derechos laborales prescriben en 3 años. Así eso fue el año pasado o el año antepasado, su merced todavía estaría como habilitada para decir, oiga, págueme mi auxilio de transporte de, imaginemos, de junio a diciembre, que no me los pagaron. Tendríamos la posibilidad de, a través de derecho de petición en un primer momento, exigir como la viabilidad de eso. Ahora, frente al segundo punto que su merced me hacía, el auxilio de transporte. En la ley de auxilio de transporte es claro que dice que cuando el empleador proporciona el medio de transporte, pues inmediatamente se quita como la posibilidad de otorgar ese auxilio. Y su merced me cuenta, no, pero es que yo me movilizo en mi carro, yo tengo mi vehículo y me movilizo. Ahí tendríamos que ver, por ejemplo, no, es que a mí la ruta que coge el bus, a mí no me funciona, me deja no sé cuántas cuadras de mi casa o pasa algo, o yo deliberadamente por comodidad, por tiempo que me demoro, yo tomo mi carro. Digamos que en esa segunda opción, pues lastimosamente usted sí renuncia como a decir, no, yo no tomo la ruta porque me sirve más mi carro, entonces pues el empleador no puede decir, no, yo no puedo pagar carro y ruta y auxilio. Entonces su merced como que renunciaría como a ese auxilio. ¿Sí? Ok, perfecto. En el otro caso, pues ya tendría uno que ver específicamente, por ejemplo, no, pues si le muestro al empleador, no, pero es que yo, la ruta coge por la derecha y yo iba hacia la izquierda. Sí, no, la ruta no nos recoge, la ruta no nos lleva, no nos trae, ellos argumentan que sí, pero eso no pasa. Entonces nos toca a nosotros transportarnos. Entonces una discusión que tiene que dar con la empresa, decir, oiga, mire, es que la ruta que usted tiene no es eficaz, no es efectiva, no funciona. Ok. Pero incluso, Marcelo, no sé, yo creo que juega mucho el elemento probatorio. Si hay chats de que la ruta no te está recogiendo o respuestas concretas, porque si no la empresa te va a decir, no, él sí te recoge. Entonces, hay que probar mucho esta parte. Todo claro. con pruebas, listo. Sí, gracias. Es importante. Un derecho de petición concreto, derecho tal, y la empresa obligatoriamente tiene que responder por escrito. Entonces, ahí ya y si te dice mentiras, entonces uno va y se para el día la ruta, mire, es tal hora y no llegó la ruta, mire, estoy aquí esperando. Ese tipo de situaciones pues pueden ayudar como a aligerar, pero digo que cada caso es específico, pero en caso de que su merced, imaginemos que haya renunciado, ahí sí no hay nada que hacer porque su merced fue la que renunció a tocar como ese tema. Y hacia grandes rasgos, eso es lo frente a su Gracias, Marcelo. No sé si hay más dudas respecto al tema de desconexión laboral, las excepciones entendidas, las formas de poner la queja, la política interna. Si hay más dudas por ahí al respecto de desconexión laboral, nos comentan, si no, devolverle el uso de la palabra a Ligia, no sin antes decirle a Marcelo que muchas gracias, ha sido un debate interesante desde el punto de vista de las excepciones, porque hemos visto acá varios puntos de vista de las excepciones, los pros, los contra, la omisión, el qué hacer, hasta la propuesta de acción que le hemos dicho a los trabajadores para exigir cumplimiento de la desconexión laboral. Entonces, no sé, si haya más dudas por ahí. Bueno, parece que no. Entonces, Marcelo, mil gracias por tu compañía, por tu presencia y participación el día de hoy. Además, te fuiste con una perla adicional y fue auxilio de transporte y todo. Muchas gracias, Ligia. Tienes la palabra y gracias por darnos este espacio. Bueno, solo dejarles una pequeña cuña. No, ya dijimos lo del convenio 190. Olvídelo. Listo. Ligia, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía, muchas gracias. Felicitaciones a esta sesión. Yo creo que Marcelo, excelente, nos da muchas claridades. Para nosotros es muy importante que por fin exista la ley que nos establezca en esta maratón tan miedosa de las plataformas y todo esto, que establezca esa jornada de trabajo ordinaria, ¿sí? Y que por lo menos eso quede legalizado. Yo lo digo como mujer que nos correspondió tantas recargas en esta pandemia y que eso también queda claro para muchos hombres y mujeres que en esta pandemia tuvieron la casa, la plataforma, fueron pedagogos y que hoy establecer una jornada ordinaria a través de esta ley, pues eso va a ser muy, muy importante, igualmente todos los otros insumos que trae, que realmente estaremos atentos si hay algunas deficiencias en ella o contradicciones. El departamento con Stephanie, que es la abogada de incidencia, estará pendiente de cada momentico y de cada instante de cómo evoluciona
Y muchas gracias porque hoy nos explicaron con mucha claridad la aplicabilidad y a quienes llega, a quienes cobija. Creo que me queda es invitarlo al próximo webinar, que dentro de 8 días pues estemos acá otra vez, porque tenemos un tema que más de legalidad también se volvió muy político, que son los permisos sindicales, y el departamento va a traer otros conceptos y otras formas para que la organización sindical nos podamos mover colectivamente. Feliz tarde y muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a Marcelo. todos. Muchas Feliz gracias. tarde. Gracias, Feliz tarde para Mauricio. todos. Y bueno, y a Muchas todos. gracias. Muchas gracias, feliz tarde para todas y para todos.